Fernando Soto, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, hablando sobre la tiranía venezolana Nicolás Maduro. Muchísima información, muchísima. Y hablando obviamente sobre qué es lo que está pasando con el hermano argentino que está capturado por el régimen chavista. Sí, estamos hablando de Nahuel Gallo, gendarme que fue prácticamente raptado, aunque tenía toda la autorización para ir a visitar a sus familiares en Venezuela, pero aún así lo agarraron y lo llevaron seguramente al centro clandestino de tortura más reconocido e ilegalmente de Latinoamérica, o de América básicamente. Y hace poquito filtraron también un video, parece que esto es un chiste, parece que estás cargando ya a los argentinos. Sinceramente, bombardeen Venezuela, muchachos. Es chiste, no se ofendan. Uy. Pero obviamente esperemos que esté más que bien nuestro hermano Nahuel Gallo, que más que pronto pueda verse nuevamente con sus familiares. Dejo con la palabra de Nahuel Soto y como siempre te digo, suscribite y nos vemos en la próxima. El mundo lo acorrala. Muchos dicen que la figura de Trump o la toma de posesión del flamante presidente norteamericano, que asumirá ahora en enero, es clave en saber si se va a desarticular o no ese régimen o se va a hacer definitivamente como Cuba. ¿Usted qué piensa? Yo Buenas creo noches. primero que el gobierno argentino está haciendo todo lo que se puede hacer. Y me parece que todas las acciones están en plena ejecución, pero acá estamos frente a una situación como fue la dictadura argentina. Yo fui militante, fui clandestino durante esa dictadura y perseguido, pero nunca se me ocurrió pensar que hubiera una intervención extranjera que derrotara al general Videla, por ejemplo. Es decir, yo creo es decir, el mundo sabía de la dictadura, incluso las calcomanías Somos Derechos Humanos era justamente para solaparla. Hubo cuestionamientos de todo el mundo, empezando por la doctrina del propio presidente Carter, recientemente fallecido, de bloquear toda venta de armamento a la dictadura argentina, los cuestionamientos de derechos humanos. Yo creo que hubo una intensa actividad internacional de denuncia de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Pero la responsabilidad finalmente fue nuestra, al margen de que la guerra de Malvinas desató el proceso final, pero sin lugar a duda fue un intento desesperado por un dato que ya había movilizaciones importantes. Yo creo que si no hubiera habido guerra de Malvinas, igual se hubiera caído mes más o mes menos esa dictadura, porque ya había una actitud de resistencia de la sociedad civil muy grande. Así que yo creo que en esto, más allá de todo lo que está haciendo y que seguirá haciendo el gobierno argentino, no tengo ninguna duda, esto depende de la propia capacidad de resistencia, de desobediencia civil y de movilización del pueblo venezolano. En ese sentido, bueno, hablando justamente de lo que pasa dentro de Venezuela y también lo que puede pasar desde fuera de Venezuela, por un lado está, como hablamos, del gobierno de Milei y también de otros gobiernos que han reconocido a Edmundo González, pero también hay otros gobiernos sobre los que se puso la mira, especialmente Colombia y Brasil, que eran en un momento muy cercanos al régimen de Maduro y que en algún momento se pensaba que podían llegar a cumplir un rol de mediación. Ahora, estando a 9 días del 10 de enero, ya prácticamente podemos decir que esa mediación fracasó. Sí, yo creo que ambos gobiernos, en posiciones que yo no comparto, pero pensaron que eran la última línea de comunicación y que podían cumplir una tarea de mediación. Quedó claro que no. Él no le da ni 5 de bola, para ser claro, ni al presidente de Colombia, ni al presidente de Brasil. Yo siempre he dicho que creo que hubiera sido muy bueno que el presidente, sería muy bueno que el presidente Milei lo llamara al presidente Lula, porque todo el mundo sabe que se llevan muy mal y creo que sería un hecho político en sí mismo que por la importancia de este episodio le encargara una gestión. Yo creo que el presidente Milei honraría que se pidió, pero no le darían bola. Creo que no cambiaría absolutamente nada. Creo que sería un factor en esos condicionantes o rodeando de clima. Diría, bueno, hasta estos dos presidentes que tienen abiertamente una relación muy mala han pasado por encima. Pero en términos prácticos creo que nada cambiaría. En algún momento Patricia Bullrich habló del casus belli al señalar que el secuestro del gendarme argentino podía ser una ocasión de algo mayor, digamos, ¿no? Sí, pero lo dijo no con la intención de que Argentina le declare la guerra a Venezuela. Se está dentro del margen de las negociaciones diplomáticas. Es verdad que Brasil hizo muy buena gestión, me consta, pero claro, Maduro tiene en mira asumir el 10 de enero con una victoria. Un fraude cada vez mayor, una represión
también, que no Sí, para. claro. Están movilizando a más de 20.000 miembros de la Fuerza de Seguridad para hacer un cordón de seguridad. Tienen algunos movimientos de rebrote, pero todavía no hay una rebelión civil, por lo menos que se advierta. ¿Y militar? Porque muchos dicen que dentro de la cúpula militar, por Diosdado Cabello sobre todo, podía haber algunas diferencias. Podía Hubo un haber, llamado de hecho de Machado también, exacto, ¿no? han matado ahora al tercero, diría, en la línea de seguridad, pero hay que, de todos modos, las acciones hay que hacerlas. Por eso se hizo un habeas corpus en Argentina, la Cámara Federal de Mendoza mandó a hacer una causa por desaparición forzada en la Argentina, se denunció en la Corte Penal Internacional, presentamos la denuncia contra Laborde por traición a la patria, el fiscal ha requerido, según sé, además acusarlo a Laborde por incumplimiento. Laborde, el fiscal general de Estados Unidos, que es alguien del reino, no es un Laborde alfil. era el que era embajador. Perdón, Laborde, argentino. el ex embajador, perdón, Sí. me confundí con Con el fiscal de Maduro. Terrible. No, Laborde fue el ex embajador argentino en Venezuela, que parecía ser un agente del régimen por sus dichos, ¿no? El fiscal lo acusa, además de la querella, la denuncia que hicimos por traición a la patria, por encubrimiento agravado de una desaparición forzada. ¿Qué es lo que hace? Entonces hay todo un trabajo político para presentar a Maduro como democrático. Creo que no se lo creen ni ellos, pero es lo que quiere mostrar al mundo para justificar estar sentado sobre la fuerza. Ahora, Diego, en algún momento esto, con la experiencia del tema, estas dictaduras caen. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Porque por momentos se lo ve temeroso a Maduro por los propios informantes, y por momentos se lo ve fuerte y cometiendo los más graves delitos. Es una dictadura, sin lugar a duda. Es un partido militar en este momento que tiene control de las fuerzas de seguridad, además de las fuerzas militares y del sistema judicial. Por lo tanto, desde el punto de vista de la punta de la pirámide de poder, tiene, al menos, espero que se rompa, pero un control muy grande. Yo realmente pensé, reconozco, que el impacto de 70-30 electoral iba a implosionar el sistema. Realmente lo creí y me equivoqué, de que se iba a romper esa solidez tanto militar de como manera civil, claro, cívico-militar. Incluyendo la ruptura de la cadena de mando. O sea, que iba a haber rupturas a nivel, la verdad, ingenuamente lo digo, pero realmente lo creí, que iba a haber ruptura de esa cadena de mando, tanto a nivel militar, a nivel de fuerzas de seguridad, policiales, e inclusive del sistema judicial. Nada de eso ocurrió. No tengo claro si esto puede ocurrir o no. Lo que estoy absolutamente convencido, e insisto, más allá de todas las gestiones que está haciendo la República Argentina, y me solidarizo también con la acusación a Laborde de traición a la patria, porque es lo que está haciendo, y me parece muy bien que se haya iniciado esa causa. Ahora, fuera de todo esto, el único determinante es la implosión del sistema de arriba abajo, o un dato de desobediencia civil y movilización que rompa al sistema. Esto es lo que la realidad de la historia demuestra. Siria, 50 años de dictadura, y cómo interviniendo todos los de afuera, pero ninguno de los que intervinieron desde afuera fue el determinante. El determinante fue que había 7 grupos de oposición, para hacerlo más cortito, pero esos 7 grupos decidieron atacar todos juntos. Entonces, efectivamente, eso terminó con la intervención de Irán, de Hezbolá, de Rusia. Fue aplastante en una semana. Esta decisión fue una decisión interna del pueblo y de sectores de la oposición siria que actuaron. Yo creo que esto es lo único que puede ocurrir. Tanto María Corina Machado como su espacio en general y Edmundo González tienen esperanza en lo que va a pasar 10 días después del famoso 10E, que es el 20 de enero cuando asuma Donald Trump, y principalmente ellos ponen el foco en Marco Rubio, quien va a ser el secretario de Estado, es decir, el canciller de Estados Unidos, que siempre fue muy crítico de Venezuela e incluso estuvo a favor de una política muy rígida y estricta en contra de Maduro. ¿Para usted eso puede cambiar en algo, más allá de que dice que desde afuera no puede cambiar en nada? Yo insisto, pero a mí no me cabe la menor duda que el presidente electo, cuando asuma, va a tener posiciones absolutamente encontradas con el régimen de Maduro. Lo mismo el nuevo secretario de Estado. De eso
Pero también pueden afectar a su economía, a diferencia de otros países de la región que no tienen esa capacidad, ¿no? Pero la realidad es que hoy, yo creo que la última gran intervención fue cuando se lo metió preso al general Noriega en Panamá. Intervinieron directamente, lo buscaron en un helicóptero y se lo llevaron. Yo creo que hoy nadie está reclamando eso. Esto hay que tener en claro, más allá de las expectativas que entiendo por que eso tenga. hablo más que nada de la economía en relación al negocio Ahora, del petróleo, por ejemplo. En esto pensemos, no hay ningún país, incluyendo nosotros, y me parece también bien que estemos planteando o pidiéndole a Estados Unidos la intervención de los Marines. Y me parece bien que no sea así, porque si realmente Estados Unidos pudiera, que fue una crítica histórica en relación a la región. El intervencionismo. Entonces, ¿cuándo tiene derecho y cuándo no a intervenir? Mejor que no intervenga nunca y que cada país resuelva sus problemas más allá de las condenas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que va a ser un factor de presión muy importante el día 20, especialmente, por ejemplo, si se suspenden las compras de petróleo. Ahora, ¿cuál es la realidad americana? Con esto no justifico nada. Ese petróleo que no va a Estados Unidos va a ir, termina en China. Miremos lo que pasó en Rusia con el gas que se cortó ayer. Al final definitivamente no hay más gas ruso para la Unión Europea. La Unión Europea logró sustituirlo, pero Rusia también logró sustituir el cliente, le manda todo ese gas a China. Entonces, hay un juego de intereses que es importante entenderlo para no pensar que mágicamente el gobierno americano puede resolver esto. ¿Hasta qué punto el mundo, porque digo, los tribunales de la Haya, etcétera, funcionan, son un reaseguro, son parte de, digamos, de los elementos que después se reúnen para una jurisprudencia, para trazar nuevos acuerdos? Pero en la práctica las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo y nadie, como diría, le pone el cascabel al gato, ¿no? Mira, puede ser que de carambola, de casualidad, tenga algún efecto. Por ejemplo, tiene una captura internacional que para ellos no les importa, por supuesto. El Interpol de Venezuela jamás le va a dar una captura a Maduro, pero si llega a tener una escala técnica, un desperfecto, y llega a viajar y caer en un país no amigo, puede quedar detenido. ¿Te acordás cuando Pinochet en Inglaterra viajó y quedó detenido? Después lo salvaron los amigos. Claro, por eso no viaja Maduro, ¿no? Digamos claro, pero el antecedente es muy importante. O sea, está muy bien, por eso el itinerario, mucha gente dice que las Naciones Unidas no sirven para nada. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un antecedente extraordinario donde todo el mundo, 192 países, se pueden juntar. Se supone que fueron creados para que no vuelva la guerra, entre otras razones. Pero sabemos que tiene limitaciones. La guerra mundial. ¿no? Pero es el camino hacia un gobierno en el futuro universal. En la Corte Internacional es un antecedente todavía en pañales, es un proceso nuevo para llevar una Corte Suprema de Justicia Internacional que tenga ejecutoría, el gran avance, la Corte Suprema de la Unión Europea, por ejemplo, que ha logrado que es el organismo por el cual hay transnacionalidad. Pero ¿por qué hay transnacionalidad? No tiene un ejército, no existe un ejército europeo que pueda hacer que las sentencias de la Corte Suprema Europea se cumplan. Pero se vienen cumpliendo. Entonces, efectivamente, es un proceso que yo creo que va en el sentido, yo diría, de la condición humana, del fin de las guerras, es todavía un sueño. Pero todos estos antecedentes es un dato de un proceso en marcha. Mientras no sabemos dónde está Gallo, ¿no? No, porque, viste, cuando en la dictadura militar estaban los desaparecidos y los que decía Videla, está a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Dónde está? Está a disposición del Poder Ejecutivo. No hay una muestra de vida. Es lo mismo, nada. Y no le dejan designar abogado, no hay ningún abogado que se anime a cuestionar el régimen de Maduro. La mujer de Gallo es perseguida ya por autos secretos, ya lo contó. Es más, el fiscal general ya dijo que se está investigando a Huerta, al canciller y a la ministra Patricia Bullrich. En cualquier momento le dictan una orden de captura. Claro, seguramente. Porque para ellos es oposición, por lo tanto son terroristas. Claro. Entonces, no sabemos nada, no dan información, no pudo poner abogado, tenían todo, insisto con esto, tenían toda la información porque como Cuba, Venezuela pide que para un extranjero de determinados países adversos al régimen, como Argentina, tiene que invitarlo el nacional. Claro. Y tiene que estar todos los documentos, la razón del viaje, el periodo, por dónde va a viajar, por dónde va a ingresar, y todo eso lo tenía la vicepresidencia de la Nación. Sabían perfectamente que iba a viajar. Tremendo, tremendo. Este es un tema. Me gustaría una opinión sobre lo que está pasando con la custodia de los familiares
de los mandatarios o exmandatarios a propósito de lo que se difundió. Fabiola se la vio cenando en Madrid. Esto generó repercusión pública. Dice, ¿cómo puede ser que los custodios... Creo que se redujo la custodia, pero que la tenga que seguir a todos lados. Y ella, a ver, cenando como... Por más que sea una probable víctima de violencia de género, eso es un tema que la justicia sigue, pero en este caso hablamos del gasto en custodios que se hace desde el erario. Y el presidente posteó hoy, hace un ratito nada más. Y arrobó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aquí tenemos un enlace. Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad, custodia a Fabiola Gianni, esposo del presidente Milei, le pedía a la ministra de Seguridad, Pato Bullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia de la ex primera dama y ex pareja del presidente. Seguro que la justicia valorará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con autoridad la investidura. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, toma nota inmediatamente y dice, presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la justicia. Bueno, sí, Fernando. Estamos trabajando en eso porque vos sabés que el Ministerio de Seguridad funciona como auxiliar de la justicia, ¿no? Solamente como prevención de oficio cuando ocurre un hecho, en el momento interviene la Fuerza de Seguridad, sino por orden judicial. En este caso, un juez, el juez Julián Ercolini, dio la orden porque estaba en un riesgo, consideró al principio de la causa, por una posible amenaza que podría afectar su integridad física. El tema cambió ya ahora. Ese riesgo no parece que estuviera vigente porque, primero, el expresidente de la Nación tiene prohibida la salida del país, de modo que no puede ir a España. Ella además, en todo este periodo, ya mucho tiempo ha pasado, no ha sufrido ninguna amenaza, ningún embate, nada que haya puesto en riesgo su integridad física, su paso, tranquilidad, para que se justifique una custodia que solamente se justifica ante un peligro inminente y grave de una afectación a la integridad física. Y además también recordemos que, por ejemplo, quien fue presidente de la Nación, María Isabel de Perón, vive en España hace mucho tiempo, no tiene custodia y no tuvo ninguna amenaza de ningún tipo. Y además lo que está haciendo es que los que la custodian están como acompañándolas en sus quehaceres. Y esas no son las funciones que tiene que cumplir una fuerza, sino custodiarla frente a un riesgo. La ministra pidió un informe de riesgo. Hoy mismo, hace un rato, está gestándose. Estamos dando ahora el anticipo, atención, se evalúa el rol de la custodia que tiene Fabiola Gianni. Claro, para con eso hacer una evaluación y decidir si se le informa al juez si decide mantener la custodia. Mira, está en mi área las custodias en el ministerio. Y muchas veces nos pasa que hay custodias de mucho tiempo, porque lo pusieron porque había un riesgo. Y pasa un año y sigue igual la custodia, y vos tenés que poner para custodiar a una persona, son 3 personas por día, 8 por 3, 24 cada 8 horas, más los francos, o sea, casi 4. Y en España se bajó a 2, pero es carísimo. Lleva gastado fortuna Argentina porque hay que mantenerlos, seleccionar gente que no tenga familia. Parece imperial la cosa, ¿no? Como un privilegio que no funciona más en esta época. Se los dio porque había una razón. Tuvo una razón ahora fundada. Me parece que... Pareciera que no estaría vigente. Vamos a ser prudentes, eso lo va a evaluar el juez, pero parecería... Bueno, para que lo decida con elementos, le vamos a dar un informe de riesgo para que el juez decida. A mí me parece que realmente no hay ningún motivo para mantener una custodia a la ex primera dama. La costumbre internacional demuestra que en general los expresidentes, no Uruguay, el otro día en un programa aquí en La Nación Más lo comentaba Julio María Sanguinetti, que él no tiene custodia, por ejemplo. Pero eso cada país lo mide. En general nosotros hemos tenido la tradición que a los expresidentes se les mantiene una custodia, y a mí me parece bien, porque hemos vivido pasiones muy grandes, hay odio, sabemos lo de la grieta, entonces me parece que hay una responsabilidad del Estado estando aquí. Lo que normalmente ocurre es que los expresidentes muchas veces reciben invitaciones y van al extranjero a dar conferencias, etcétera. Ahí normalmente el país huésped se ocupa de la seguridad de un expresidente. Es decir, ella además no es expresidenta. Yo creo que al día de hoy, y espero que el juez así lo decida, porque del informe seguramente va a surgir los elementos que no hay ningún motivo para mantener esta custodia, y me parece razonable que se le levante la custodia. Estamos chequeando una información que
que me gustaría terminar de evaluar junto con el equipo de producción antes de